Hermanos y hermanas, bienvenidos a el programa especial en esta ocasión con el tema la venida especial de Cristo antes de la segunda venida. Vamos a explayarnos en varios tópicos especiales. Vamos a dividir este tema en las venidas de Cristo antes de la primera venida y las venidas de Cristo antes de la segunda venida. Debo decirles que si usted no ha analizado desde el ángulo profundo, es muy posible que esto le sorprenda a usted totalmente, pero va a aprender basado en la Biblia y también en todos los libros del espíritu de profecía que antes de la segunda venida deben de ocurrir varias venidas de Cristo a la tierra. Voy a comprobar también que antes de la segunda venida, ahora en el 2020, ya Cristo ha efectuado un par de venidas a la tierra y el pueblo ni siquiera se ha dado cuenta. Pero en el nombre de Jesús voy a dar esta serie e imploro, pido que lo tome sumamente en serio, porque estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para presentar esta bendita verdad que los demonios odian. Pero en el nombre de Jesús hoy los vamos a exponer. Vamos a exponer todo lo que los demonios no quieren que la iglesia se entere. Pero vamos a hacerlo y lo vamos a revelar a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía. Debe considerarse el viaje que existe desde el tercer cielo a la tierra y de la tierra al tercer cielo. Una serie, pero muy grande, de venidas e intervenciones divinas de Cristo en esta tierra nos refleja varias venidas antes de la primera venida, es decir, antes de que Cristo adquiriera la naturaleza humana, Él ya había venido un montón de veces a la tierra. De igual manera, usted debe de comprender que antes de la segunda venida, que la segunda venida nosotros lo vemos en futuro, y antes de la segunda venida, han ocurrido ya un par de venidas y van a ocurrir otras venidas, pero la que quiero que usted se centre es la que le incluye a usted, donde usted o puede ser positivamente afectado o negativamente afectado. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a analizar las venidas antes de la primera venida. El primer ejemplo que vamos a citar aquí es la de Génesis capítulo 1, donde nos declara así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok, eso todo el mundo lo conoce, Génesis 1:1. Pero si uno analiza a nivel profundo, encontrará que allí fue necesario un viaje del tercer cielo a este espacio que ocupa hoy la tierra, porque de lo contrario entonces no se hubiera podido haber creado la tierra. Y si usted no sabe, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el que creó lo que hoy vemos fue Cristo. Pero si Cristo lo creó, entonces estuvo aquí, en el espacio exterior del planeta azul. Voy a leerle lo que dice Colosenses. Si usted tiene ahí su Biblia, por favor puede allí abrirlo y mostrar y ver lo que la palabra de Dios nos dice. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Por Él fueron creadas todas las cosas. El contexto inmediato es el verso 15. Y el 15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, está hablando de Cristo. Colosenses 1:16. Por Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Entonces, fue Cristo el que creó la tierra, y Cristo tiene un trono administrativo con el Padre. Léase Apocalipsis capítulo 22, así lo refleja la palabra inspirada. Con un escrito está Apocalipsis 22:1. Y después el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del
Cordero. Obsérvese que está el trono de Dios y del Cordero. Dios ahí es Dios Padre y el Cordero es Cristo. Cristo allá en el cielo junto con el Padre administran todo el universo. Si Cristo, como lo dice la Biblia, y así lo creo, así lo creemos, Cristo creó la tierra, entonces tuvo que viajar del trono de donde él gobierna, el de Apocalipsis 22:1, tuvo que viajar del cielo al espacio exterior de la tierra para formar la tierra. Eso incluye una venida. Si usted no lo había visto de ese ángulo, véalo de una vez. Le voy a mostrar otra venida de Cristo antes de la primera venida que todo mundo por lo menos ha escuchado. Génesis, el capítulo 18, definitivamente nos refleja lo que la ciencia nos declara, la teofanía, las venidas físicas de Cristo a la tierra. Génesis 18, el versículo 2, ahí menciona a Abraham y a 3 varones que frente a él, cuando los vio, salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlo y se inclinó a tierra. Versículo 3, y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Entonces, en Génesis capítulo 18, aparecen 3 personajes que la Biblia les llama forasteros. Abraham los invita, pero lo interesante aquí de este tema es que Abraham se inclina ante uno de los 3, no ante los 3, si no hubiera sido pecado, solo se inclina ante uno de los 3 y le llama Señor. En el Nuevo Testamento a Cristo se le da el título de Señor, por mencionarles Mateo capítulo 9, el verso 28, donde le dicen: Señor, Señor. También tenemos Lucas capítulo 5, verso 8, donde Pedro le llama a Cristo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Entonces, el título de Señor es de Cristo. Aquí en Génesis capítulo 18 aparecen 3 forasteros y uno de ellos, Abraham, le llama Señor. Entonces, ¿quién era uno de esos 3? Cristo. Ahora, ¿qué función vino a realizar Cristo cuando apareció con Abraham? Lo vamos a ver. Les voy a dar una cita del espíritu de profecía para que usted lo corrobore y voy a demostrar que Cristo hizo acto de presencia aquí en la tierra. Patriarcas y Profetas, la página 135, sorprendentemente, 134 y 135 en su tiempo libre lo puede leer todo. Yo voy a leer la página 134 y declara: 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Fueron, según la Biblia, 3 forasteros. 2 de ellos eran ángeles y uno de ellos era Cristo. ¿Cómo yo sé que los otros eran ángeles? Bueno, cuando uno lee Génesis capítulo 19, el versículo 1 declara: los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Obsérvese, llegan 3 personajes que realizan un viaje del tercer cielo al planeta Tierra y están como forasteros. Abraham los ve y ante uno de los 3, Abraham se inclina y dice: Señor. Ese personaje es Cristo, según el espíritu de profecía, y los otros personajes son los 2 ángeles. Usted debe de saber que la visita de Cristo en esa ocasión fue para la destrucción de Sodoma y Gomorra, y se lo voy a comprobar. Génesis capítulo 19, el versículo 24 nos declara: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde el cielo. Entonces, el responsable de haber destruido Sodoma y Gomorra lo asume el Señor. El mismo Señor que se le apareció a Abraham, es decir, Cristo, es el mismo el que destruyó a Sodoma y a Gomorra. Entonces, vayamos contando. Tenemos una venida de Cristo para crear la tierra, una. Tenemos otra venida de Cristo en el tiempo de Abraham para destruir Sodoma y Gomorra, llevamos 2. Y así sucesivamente puedo seguir comprobando que Cristo ha venido a la tierra un montón de veces, con la diferencia que en el momento que Cristo vino a la tierra o al espacio exterior de la tierra para crear la tierra, aún no tenía la naturaleza humana, solo tenía la naturaleza divina.
Pero aquí específicamente en Génesis 18 y 19, cuando viene a destruir Sodoma y Gomorra, Cristo aún todavía no tenía la naturaleza humana, solo tenía la naturaleza divina. Y usted debe de estar bien claro que antes de que Jesús viniera a la tierra y adquiriera su naturaleza divina, su naturaleza humana, Él había realizado ya previamente muchas venidas a la tierra. Entonces, no limitemos a Cristo. Cristo puede viajar del cielo a la tierra y de la tierra al cielo las veces que Él quiera, porque Él es Dios, el Todopoderoso. Le voy a presentar otro ejemplo más de teofanía, de venida física de Cristo del cielo a la tierra. Apunte, por favor, no se vaya quedando. Josué, el capítulo 5, nos declara otra venida de Cristo a la tierra, que muchos no lo conocen. Y el hecho que no lo conozcan no implica que no haya ocurrido. Los estudiosos de la Biblia sabemos que sí, Cristo ha venido a la tierra varias veces. Génesis, capítulo 5, el versículo 13 y 14 declara: un día, cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos. Vio a un hombre ante él con una espada desenvainada en la mano, y yendo hacia él, le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Versículo 14. Y él respondió: no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno, que he venido. Obsérvese, he venido, involucra una venida. Entonces Josué se postró a tierra y le adoró y le dijo: ¿qué manda mi señor a su siervo? Entonces, aquí nuevamente, Abraham le llama a uno de los tres forasteros, le llama Señor, Cristo. Y aquí ahora Josué, tiempo después, le aparece un hombre con una espada desenvainada en la mano y le dice: ¿quién eres? Y él dice: yo soy el príncipe del ejército del cielo, que he venido. Entonces estaba en el cielo y apareció en la tierra. Entonces realizó una venida. Y luego le dice Josué a este hombre: ¿qué manda mi señor a su siervo? Entonces, ¿quién estaba delante de Josué aquí? Estaba específicamente el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Otra venida de Cristo a la tierra que usted tal vez no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. Voy a leer lo que dice el Espíritu de Profecía en comentario de estos versículos de Josué capítulo 5. Vamos a leer lo que dice Patriarcas y Profetas, el libro del Espíritu de Profecía, en la página 522. Aquí no le estamos dando comida de bebé. Aquí le estamos dando verdad presente, que papá, mamá, hijos, esposa, esposo, toda la familia debe estar enterado, especialmente la familia de la fe, la iglesia adventista del séptimo día. Todo adventista debe estar apercibido de estas venidas de Cristo a la tierra. Doy lectura a Patriarcas y Profetas, la página 522. Nos declara así la inspiración. El capítulo se llama Jericó. La caída de Jericó es el capítulo, la página 522. Dice: era Cristo el sublime quien estaba delante del jefe de Israel. Dominado por santo temor, Josué cayó sobre su rostro y adoró, y tras oír la promesa: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, recibió instrucciones respecto a la toma de la ciudad. ¿Quién es el que estaba frente a Josué con una espada desenvainada en la mano? Era Cristo, el Señor, lo dice aquí el Espíritu de Profecía. Entonces, Josué capítulo 5, el versículo 14, y él respondió: no, yo soy el príncipe del ejército del Eterno, que he venido. Entonces Josué se postró en tierra y lo adoró y le dijo: ¿qué manda mi señor a su siervo? Observamos entonces que Cristo, antes de la primera venida, antes de adquirir la naturaleza humana, le apareció a Josué.
Y él venía a realizar una obra especial, a destruir a Jericó. Hermano querido, Cristo ha venido varias veces a la tierra. Y oigan, me voy a atrever a decir lo siguiente. Mientras usted ha estado vivo en esta tierra, en las ocupaciones cotidianas de la vida, Cristo ha venido a la tierra y usted ni cuenta se ha dado. Así como los de Jericó no se dieron cuenta de que Cristo vino a la tierra, muchos de los nuestros hoy no saben que Cristo ha venido varias veces a la tierra y no saben que Cristo antes de la segunda venida va a venir a purificar su iglesia, lo cual vamos a dar mucha evidencia. Pero esto está probando que varias veces Cristo ha visitado la tierra. Y si hablamos de la época de los jueces, encontramos a otro personaje aquí. Por ejemplo, tenemos aquí en Jueces capítulo 6, el versículo 11 y el versículo 12, donde aparece otra vez el Señor Jesucristo aquí en la tierra, realizando un viaje del tercer cielo a la tierra. Leemos Jueces capítulo 6, el versículo 11. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que era de Joás Abieserita. Su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Hasta ahí está conviviendo las cosas cotidianas. Sin embargo, Jueces 6, el versículo 12 declara: cuando el ángel del Señor se le apareció, le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Ojo, le dice este personaje, que aquí el título que se le da es el ángel del Señor o el ángel del Eterno. Dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién era el que estaba frente a Gedeón? Se lo dice ahí mismo: el que está contigo es el Señor. Y el título de Señor en el Nuevo Testamento, como ya lo hemos explicado, se le aplica a Cristo, citando los versículos siguientes. Por ejemplo, tenemos allí Mateo, capítulo 9, verso 28, donde se le llama a Jesús Señor. También tenemos Lucas, capítulo 5, verso 8, donde se le llama a Cristo Señor. Entonces, aquí ante Gedeón se le presenta el ángel del Eterno. Y luego le dice: el Señor está contigo, varón esforzado. Entonces el que estaba frente a Gedeón era el Señor. ¿Y quién es el Señor? Cristo. Entonces, como Gedeón estaba en la tierra y Cristo en el cielo, entonces Cristo debió haber realizado un viaje del tercer cielo a la tierra, sumando otra venida de Cristo antes de la primera venida. ¿Por qué estoy resaltando la primera venida? Porque la mayoría de adventistas y de cristianos solo conoce la venida cuando nació a través de la Virgen María. Pero antes de la primera venida, Cristo vino un sinnúmero de veces. Algunas están registradas y otras muchas no están registradas. Le voy a presentar otro ejemplo más de la venida de Cristo antes de la primera venida. Voy a citarles ahora el libro profético de Daniel. Miren qué interesante. Gracias porque está compartiendo este video, esta transmisión en sus grupos, en su muro. Hágalo, invite a sus hermanos porque no se pueden perder este vital estudio. Daniel también nos revela una de las venidas a la tierra. Y quizá usted lo conoce un poco más. Por mencionar Daniel capítulo 3. El versículo 24, 25. Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Verso 25 declara, Daniel 3, 25. Agregó él: yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y al parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¡Wow! Entonces aquí tenemos que entre los que estaban en el horno debieron haber solo 3, pero había un cuarto. ¿Quién era el cuarto? Era el Hijo de Dios, es decir, Cristo. El espíritu de profecía directamente nos indica quién era el personaje que hizo aquí acto de presencia. Era Cristo. Nabucodonosor le da el título un hijo de los dioses.
Como él era politeísta, creían muchos dioses, entonces da el título de un hijo de los dioses, dice Nabucodonosor. Sin embargo, este hijo es el hijo de Dios, es decir, Cristo mismo. Aquí mismo tenemos otra venida de Cristo a la tierra, y quizá no lo había considerado como lo estamos mencionando. Otro ejemplo más de otra venida de Cristo antes de su primera venida, tenemos la que está registrada en Daniel capítulo 10. Léase lo que dice aquí, Daniel capítulo 10, el versículo, vamos a ver para que usted lo note, Daniel 10, el versículo 21. Primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda en estas cosas sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí menciona ya a Miguel, el ángel Gabriel mencionando a su jefe inmediato, en este caso Miguel. Pero también lo encontramos en Daniel capítulo 10, el versículo 13. Observes esto. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Subraye, vino en mi ayuda. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Notan de que hay una venida de Miguel del cielo a la tierra. Usted debe de saber a estas alturas de los versículos que estamos analizando que Miguel representa a Cristo. En Judas capítulo 1, que solo tiene ese capítulo, el versículo 9, aparece el arcángel Miguel peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás. El arcángel Miguel es Cristo. ¿Cómo lo sé? Por lo siguiente, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, el verso 17 nos declara: y el Señor descenderá del cielo con aclamación de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Observes entonces que a Cristo el Señor dice que tiene voz de arcángel, implicando que es arcángel. Cristo debe considerarse como el jefe de ángeles, porque arcángel está formado por argo y ángel. Argo significa jefe en griego, y ángel, pues como todos lo entendemos. Entonces, arcángel se traduce como el jefe de ángeles. Cristo, representado como Miguel, es un guerrero. Cristo con su espada. Por ejemplo, en Josué capítulo 5, ahí tenemos a Miguel, a Cristo como un soldado, como un guerrero. En definitiva, entonces, definimos que Miguel representa a Cristo. Y cuando vemos esto, que lo corrobora también el espíritu de profecía, les voy a leer una cita de la pluma de Elena de White. Eso lo encontramos, el espíritu de profecía, el tomo 1, en la página 342, declara así: Miguel o Cristo con los ángeles que sepultaron a Moisés. Entonces le llama Miguel o Cristo porque son sinónimos. Miguel es Cristo. Ahora, debe de tener bien claro usted que Miguel es Cristo. Ya con eso en mente, entonces sí leemos nuevamente Daniel capítulo 10, el versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda. Obsérvese que Miguel realiza un viaje del tercer cielo a la tierra, porque dice, vino en mi ayuda. Aquí tenemos otro viaje de Cristo a la tierra. Y esto es antes de que Él naciera por la Virgen María. Entonces debe quedar claro en la mente de cada adventista que no debemos frenar a Cristo. Él ha venido un montón de veces a la tierra y puede venir antes de su segunda venida varias veces. Téngalo por seguro. En Daniel capítulo 10, el versículo específicamente
el versículo 5 y el verso 6, se describe más la venida de Cristo en la época de Daniel. Alcé mis ojos y vi a un varón vestido de lino y su cintura ceñida de oro de Ufaz. Verso 6. Su cuerpo brillaba como el berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente. Aquí se describe a Cristo y eso lo podemos notar también que lo comenta el espíritu de profecía. Conflicto de los siglos, en la versión antigua. Conflicto de los siglos, versión antigua. En la página 524 nos declara así. Daniel, hemos pecado, hemos obrado impíamente. Él declara, yo estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo, mi lozanía se me demudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna. Aquí el espíritu de profecía está corroborando que Cristo apareció a Daniel y lo describe Daniel capítulo 10, el versículo 5 y el versículo 6. Hasta aquí ya hemos comprobado que antes de la primera venida de Cristo vino varias veces a la tierra. Ahora pasamos las venidas antes de la segunda venida. Espero que usted esté bien concentrado. Para ello vamos a dirigirnos ahora al libro de San Juan. Es la primera venida antes de la segunda venida. Ya pasamos a otro bloque. Vamos a abrir el Evangelio de Juan. Y vamos a leer específicamente el siguiente versículo. San Juan capítulo 20, el versículo 1. En el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Y ya sabemos que Cristo resucitó el primer día de la semana. En ese contexto llega María Magdalena. Vamos a unir este suceso con un ascenso de Cristo de la tierra al cielo y posteriormente del cielo a la tierra. Leamos entonces. San Juan capítulo 20, el versículo 17. Entonces Jesús le dijo, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Observamos que el primer día de la semana Jesús resucita, se topa con María y le dice, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Implicando entonces que después de conversar con María Magdalena, Cristo ascendió al cielo y estuvo en el cielo. Ahora, ¿qué pasó con Cristo? ¿Cuánto tiempo estuvo en el cielo? Vamos a leer. San Juan capítulo 20, el versículo 19. Al anochecer de ese día, el primero de la semana, o sea, el mismo día que Jesús resucitó, fue al cielo. Y el mismo día que Jesús subió al cielo, bajó otra vez. Por eso dice San Juan 20, versículo 19. Al anochecer de ese día, el primero de la semana, estando los discípulos juntos con las puertas cerradas por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, San Juan capítulo 20 lo que nos está revelando es que Jesús resucita, se topa con María y le da el mensaje, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre. Dile a mis discípulos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús sube al cielo el primer día de la semana cuando resucita, pero lo interesante es que ese mismo día de la semana Él desciende a la tierra y se le aparece a los discípulos. Por eso dice San Juan 20, el versículo 19, vino Jesús y se puso en medio de ellos. ¿De dónde vino? Del tercer cielo. Entonces, aquí ubicamos esta venida de Cristo. Vamos a colocar aquí. Aquí vamos a poner la segunda venida. Aquí está.
Y lo que estamos viendo es básicamente todavía el año 31 después de Cristo. Jesús resucita y asciende al cielo. ¿Cuándo? Resucita el primer día de la semana. Vamos a ver que nos vean ahí. Ok. En el año 31 después de Cristo, Jesús resucita, asciende al cielo. Y ese mismo día, el primer día de la semana, ese primer día, Él también desciende nuevamente a la tierra. Pero ¿cuándo ocurre eso? En el año 31 después de Cristo. Si notamos, cuando Jesús asciende al cielo en el año 31 después de que Él resucitó, y luego desciende del cielo a la tierra, esta venida del cielo a la tierra se convierte en la primera venida de Cristo, miren la palabra, antes de la segunda venida. Eso quizá usted no lo había visto, pero hoy se lo estamos enseñando. Lo que queremos que quede en su mente es que antes de la segunda venida, Cristo ha ido a la tierra, al cielo, y ha venido a la tierra. El que usted más conoce es esta ascensión. Hechos, capítulo 1. Vamos a leerlo en favor suyo. Hechos, capítulo 1, el versículo 9. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Vamos a ubicar esta ascensión de Jesús. Ok. En el año 31, Jesús resucita y se va a presentar al Padre. El Padre le aprueba su sacrificio y ese mismo día desciende otra vez a la tierra. Después de este día, el primer día de la semana, vamos contando y deben de transcurrir 40 días. Hermano Enoqui, ¿qué días son esos? Los que están registrados en Hechos capítulo 1, versículo 3. Y se lo voy a leer. Después de haber padecido, se presentó a ellos con muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Entonces, usted debe de saber que estos 40 días tienen un punto de partida. El primer día de los 40 días es el primer día de la semana. Justo que Jesús murió el viernes, estuvo el sábado en la tumba y estuvo la parte oscura del domingo y resucitó muy de mañana el primer día de la semana. Cuando Él resucita, según San Juan 20, Jesús va a su Padre, asciende. Y según San Juan 20, en ese mismo día, el primer día de la semana, desciende otra vez Jesús. Y el primer día de la semana, día 1, se va contando hasta llegar al día 40. Cuando se cierra el día 40, entonces Jesús nuevamente asciende al cielo. Asciende. Ahora, debe usted notar esto, nótelo por favor, si no se pierda. Esta ascensión de Jesús en el día 40, basado en Hechos 1:9, después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Ok, entonces, Él ascendió. ¿En qué año ascendió? Ascendió en el mismo año, en el 31. En pocas palabras, se lo voy a poner así. En el año 31, Jesús realizó 2 ascensiones. Uno justo después de que resucitó y otro justo después cuando se cumplieron los 40 días. Se fue. Ahora, note, por favor, no se pierda aquí. Después de la ascensión de los 40 días hacia el cielo, o sea, después de que se terminó el cómputo de 40 días que Él estuvo en la tierra, ascendió. Y desde que Él ascendió allá en el cielo, obsérvese, agárrese aquí, no se va a asustar, pero Cristo nuevamente descendió y tal vez usted no conoce eso. Ahora, le voy a poner lo que dice el espíritu de profecía. Se lo voy a leer directamente, son citas inspiradas, para que vea que nosotros no andamos con cuento, andamos con Biblia y espíritu de profecía. Vamos a empezar con lo que dice la cita en Apocalipsis, el capítulo 1. Note esto, lo que estoy diciendo aquí es fuerte, o sea, esto por lo general no se predica.
que después de que Jesús se fue al cielo, el que usted conoce, la ascensión después de los 40 días, después de eso, Él descendió otra vez a la tierra. Ni usted estaba vivo, ni yo estaba vivo cuando Él desciende, cuando Él baja a la tierra otra vez. Y se lo voy a comprobar. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13 dice: y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¡Wow! Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido como una cinta de oro. Versículo 14. Gloria a Dios, llegó la luz. Gloria a Dios, tenemos una victoria. Porque estaba transmitiendo yo sin luz. El diablo me ha estado atacando. No ha querido que se transmitan estas verdades. Pero gloria a Dios, permítanme conectar la cámara porque a menos se me acaba la energía. Ya llegó la luz, ya llegó la luz. Muy bien, muy bien. Vamos a conectarlo aquí. Vamos a ver si lo logramos hacer aquí. Gracias porque usted está ahí concentrado y nada lo distrae a usted. Gloria a Dios. Entonces seguimos avanzando. Ya estoy contento porque estaba preocupado. Se me iba a acabar la energía. Yo dije, a mí no me detiene la luz, voy a seguir. Y sin luz estaba grabando aquí. Pero ya vino. Padre, gracias, gracias. Exaltado sea usted, Padre. Amén. Entonces seguimos avanzando. Ahí estamos. Se pone buenísimo esto, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13 habla del Hijo del Hombre. Y usted sabe que el Hijo del Hombre, Cristo mismo en todas sus parábolas que él mencionó, menciona al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Cristo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13, ¿quién es? Es Cristo. Y Cristo, oído esto, Cristo apareció en el tiempo de Juan el apóstol. Agárrese allí, no se asuste, agárrese, agárrese, porque lo que estoy diciendo es verdad. Cristo se fue en el año 31 después de los 40 días para el cielo. Pero en la época de que Juan recibió el Apocalipsis, Cristo vino a la tierra otra vez. Y esto ocurrió antes de la segunda venida. Por eso no quiero que limite a Cristo nuestro líder. Él ha visitado la tierra muchas veces. Y Él puede venir porque Él es Dios. Ahora, gracias por todos sus comentarios. Gracias porque está compartiendo este video en sus grupos, en su muro. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Entonces, voy a leerles ahora algún par de citas del espíritu de profecía donde mencionan específicamente una de las venidas de Cristo a la tierra. Miren, se los voy a leer aquí. Vamos a ver citas concisas del espíritu de profecía. Por ejemplo, esta cita, miren. Si quieren apuntarla, se llama la Review and Herald del 19 de abril de 1906. Declara: Cristo vino del cielo para dar a Juan las grandes y maravillosas verdades. Hermanos, esto es sorprendente. A mí esto me emociona. Dice la hermana White que Cristo vino del cielo a la tierra para darle a Juan el Apocalipsis. Ahora, le voy a leer otra cita, pero más adelante se la voy a reservar para que no se asuste tanto. Gracias porque sigue compartiendo, gracias porque le da me gusta, me encanta a esta transmisión. Así usted nos ayuda, yo me concentro en dar el estudio y usted se concentra en comentar, en darle me gusta y en compartir. Gracias a todos nuestros colaboradores, así llegamos a más gente. El demonio, Satanás, no nos va a derrotar. Vamos a triunfar alertando al pueblo porque estas verdades no se enseñan. Muy raro el que lo enseña. Pero aquí el ministro Enoc Martín desde Guatemala transmitiendo para usted en vivo y a todo color. Muy bien. Vea, si ubicamos el año en que Juan recibió el Apocalipsis, ubicaremos el año en que Cristo vino del cielo a la tierra. Esto es maravilloso. Según la Reina Valera, miren, mi versión, la que tengo aquí, dice Apocalipsis y dice, escrito por el año 96
después de Cristo. La versión también King James, que también lo tengo aquí entre mis archivos, la versión King James en inglés también nos menciona que Apocalipsis fue recibido en el año 96 después de Cristo. Y aún otras versiones, a ver si yo puedo mostrarles, y si no, pues ni modo, me tienen paciencia. Tenemos otras versiones como la Reina Valera Gómez, que también nos menciona que es en el 96 cuando Juan el Revelador escribió el Apocalipsis. Entonces, ese año es muy importante. Voy a leerles ahora otra cita de la Biblia y luego del espíritu de profecía para confirmar lo que estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando lo vi, ¿a quién? A Cristo. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18. Yo soy el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Gloria a Dios, el que está aquí ante Juan recibiendo el Apocalipsis es Cristo, el que vino a entregarle este libro a Juan. Entonces Cristo sí estuvo aquí en la tierra entregando el Apocalipsis. Les voy a regalar otra cita más del espíritu de profecía que nos confirma que Cristo vino a la tierra a entregar el Apocalipsis. Esto no se la sabía muy de seguro. Y dice así la cita de la hermana White. Elena G. de White, carta 97, año 1902. Para todos aquellos que quieran estas citas inéditas, la tenemos en mi libro, Apocalipsis, el perfecto arte profético. Y está en la página 17. Pero lo que voy a leer es directamente una carta de Elena de White. Elena G. de White, carta 97, año 1902. Ella declaró: nuestra lección para este tiempo es: ¿cómo podemos más claramente comprender y presentar el evangelio de que Cristo vino en persona para presentar a Juan en la isla de Patmos el evangelio denominado la revelación de Cristo Jesús? ¡Wow! Voy a resaltarle esto que dice ella aquí. Presentar el evangelio de que Cristo vino en persona para presentar a Juan en la isla de Patmos. Entonces, usted se la sabía. Sabía que Cristo, después de cumplir los 40 días después de su resurrección, Él ascendió, se fue para el cielo. Y usted no se sabía, muy posible, que después de que Jesús ascendió, Él descendió nuevamente. ¿En qué año? En el año 96 DC. Cristo vino. ¿A qué vino? A entregar el Apocalipsis. ¿A quién? A Juan. ¿En dónde? En la isla de Patmos. ¡Wow! Le voy a dar un detalle aquí, no se pierda. La isla de Patmos. Oído, esto está sumamente, pero sumamente picante. Esto a mí me emociona mucho, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es sobrenatural. Esto no se enseña en nuestros medios, pero esto es real. Esto es real. Entonces, Cristo vino en el 96 después de Cristo aquí en la isla de Patmos. Y se lo voy a corroborar primero con la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, el versículo, vamos a leer directamente para no leer tanto. El versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Maravilloso. Entonces, cuando Cristo vino a entregar el Apocalipsis a Juan, ¿a dónde llegó él? Sí, a la tierra. Por supuesto, pasó la atmósfera. Entró al globo terráqueo y llegó específicamente de esta tierra, llegó a una parte del territorio. Y usted tendría que analizar
Y en realidad, de este lado del mundo, el continente americano, de este otro lado, el viejo mundo. Cristo en el 96 llegó de este lado del mundo, específicamente a la isla de Patmos. Ahora, le voy a dar un premio a aquellos, y regalado, lo vamos a dar regalado, libros. Aquellos que me contesten correctamente, hermanos y hermanas, ¿en qué sección geográfica está la isla de Patmos? Escriban en los comentarios, no haga trampa, no lo googlee. Si lo sabe, escríbalo. Y si no lo sabe, diga, hermano, no lo sé, pero quiero aprender, entonces yo se lo voy a decir. ¿En qué sección geográfica queda la isla de Patmos? Porque en el año 96 después de Cristo, Cristo mismo vino a la isla de Patmos y le trajo el libro de Apocalipsis a Juan. Bueno, ahí siguen comentando. Yo me voy a adelantar a decirles que Cristo vino directamente a Grecia. Wow. Grecia. Porque a Grecia le pertenece la isla de Patmos. Si usted no sabía, la isla de Patmos es considerada como la Jerusalén de Grecia. ¡Wow! Hermano, no lo sabía. Sí, aquí le estoy indicando que la isla de Patmos en Grecia es considerado la Jerusalén de Grecia. ¿Por qué? Porque note, Jesús estuvo literalmente en Jerusalén, en la Tierra Santa. Pero Jesús también estuvo literalmente en la isla de Patmos. Por eso historiadores, que aquellas personas que saben de mucha historia y de cultura, han identificado a la isla de Patmos como la Jerusalén de Grecia. ¿Por qué? Porque ahí estuvo Cristo físicamente. A mí esto me emociona porque está muy cerca de nosotros. En el año 96 después de Cristo, Él apareció en Grecia. ¿Y qué vino a hacer en Grecia? Vino a entregar el Apocalipsis. ¡Qué maravilloso! Gracias a nuestros hermanos que están contestando. 100 puntos al hermano Josué, que nos dice en Grecia. Correcto, 100 puntos. Entonces, hermanos, hasta aquí estamos comprobando. Sorprendentemente, es que yo todavía no salgo del asombro. Esto a mí me emociona demasiado. Antes de la segunda venida de Cristo, Él vino en el 96 a entregar el Apocalipsis. Antes de la segunda venida de Cristo, Él vino en el año 31, porque fue al cielo y regresó ese mismo día del año 31. Esto es sorprendente. Pero aquí va lo más profundo que le voy a dar. Antes de pasar a la última sección, primero agradezco a todos mis colaboradores. Yo quiero ser sincero con ustedes. Este día no ha sido fácil para mí. Es un día sábado, es un día sagrado, lo sé. Yo tengo una guerra con los demonios. Literal, hermanos, literal. No estoy bromeando, no estoy haciendo nada de lo normal. Durante toda mi vida de joven, porque todavía estoy joven, puedo decir que para mí no ha sido nada fácil el enseñar estas verdades. Y me da ganas de llorar porque de verdad no ha sido fácil enseñar estas verdades. Yo tengo que hacer a veces el doble de trabajo o el triple de trabajo para enseñar estas verdades. Se los digo, porque solo hoy, les voy a poner un ejemplo. Hoy se fue el internet aquí donde yo estoy transmitiendo. El internet de casa se fue. ¿Qué pasó? No sé. Ok, lo pudimos superar porque en el celular tengo mis datos. Así lo pude superar. Bueno, pasó. Regresó el internet. Y ya en la tarde, cuando tenía que transmitir este tema muy importante, se fue la luz. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Uno puede entrar en desesperación y decir, ya les he enseñado a los hermanos, si no entiende, pues ni modo, que salve su pellejo quien pueda o como pueda. Pero dije, Señor, yo voy a transmitir con la energía que tengo, lo poco que queda en el celular, voy a transmitir. Quedaba poca carga de mi celular, no había luz aquí de casa, no había internet, por ende, dije, en el nombre de Jesús voy a vencer al demonio, porque el demonio me quiere derrotar. Pero voy a vencer. ¿Ven?
hermanos, justo cuando estoy hablando de esto, se interrumpe nuevamente. De verdad, eleven una oración por su amigo, si me consideran amigo, hermano, ministro. Ahorita mismo se interrumpió otra vez. Tenemos que hacer el doble, triple trabajo para transmitir con ustedes. De verdad que muchos no se dan cuenta de los esfuerzos que hacemos. Uno pudiera tender a la desesperación, al desánimo y dejarlo ahí, tirar la toalla literalmente. Pero gracias al Señor hemos podido vencer estos obstáculos y los sigo venciendo. Pero si ustedes no colaboran conmigo, el compartir, el comentar, el darle me gusta, esto lo pedimos porque si usted reacciona, llegamos a más gente. Y ahí es donde el demonio no quiere que llegue esta verdad a más gente. Voy a seguir avanzando. Gracias a Dios ya tenemos internet. Regresó el internet. Gracias a Dios ustedes fueron testigos que regresó la luz. Ustedes se dieron cuenta. De hecho, miren los de acá. Ahorita voy a encender los demás. Ahí está, encendí más luz. Gracias a Dios ya tenemos la luz. Entonces les ruego por favor que eleven en este momento una pequeña oración en favor de su servidor, Enoc Martín, para que pueda seguir desarrollando este tema que es tan importante y los demonios lo saben, por eso interrumpen. Bien, voy a la última sección. Y la última sección es que antes de la segunda venida, ahora justo al cierre de la gracia, o justo poco, mejor dicho, justo poco antes del cierre de la gracia, debe de venir Cristo nuevamente a la tierra. Ahora, ¿a qué va a venir? Usted tiene que ser experto en las venidas. Voy a ponerle algunas citas para que usted vea que estas citas no están hablando de la segunda venida, sino que están hablando justo de una venida de Cristo antes de que se cierre la gracia. Tiene que venir Cristo a la tierra a purificar la iglesia. Se lo voy a poner así. Miren, en el libro de Éxodo, o permítanme, en el libro de Números 14, le voy a leer Números 14, nos menciona un cómputo de tiempo. Se los leo aquí inmediatamente. Números 14, versículo 33. Dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ahí estamos bien. Versículo 34. Conforme al número de los días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. El cómputo aquí que se está hablando son 40 años. Entiéndase de la siguiente manera. Ojo, que el pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años, según lo que he leído. Ahora, aquellos que sabemos profecía, de acuerdo a Levíticos capítulo 23, ocurría un día de la expiación cada año. Y se los voy a leer, Levíticos, y prepárense con una pregunta que les voy a hacer nivel avanzado. Levíticos capítulo 23, el versículo 24 dice: el día los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado. Perfecto. Levíticos 23, el versículo 27. El 10º día de este séptimo mes será el día de la expiación. Levíticos 23, verso 29. Y el que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Vemos de que había un día de la expiación. En ese día de la expiación, el sumo sacerdote, usted lo sabe muy bien, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y ocurría la purificación del santuario terrenal. Pero debe de resaltarse en su mente lo siguiente: que lo que hacía santísimo, el lugar santísimo, era la presencia misma de Jesús. Le voy a presentar otro ejemplo para que usted lo comprenda muy, pero muy bien. Por ejemplo, vamos a ver aquí, Levíticos capítulo 16, el versículo 2. Obsérvese. El Señor dijo a Moisés: di a tu hermano Aarón que no entre todo el tiempo en el santuario, detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Quién era el que se iba a aparecer en el propiciatorio? El Señor, es decir, Cristo.
Entonces, en el día de la expiación, el que aparecía físicamente, pero que no lo miraba el pueblo, no porque no tenía visión de ojos normales, sino porque él estaba en la nube. Por eso lo dice, miren, en Levítico 16, versículo 2, la última parte, porque yo, el Señor, apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Es decir, que quede bien claro que en el día de la expiación, lo voy a colocar aquí arriba. Vamos a ver si no sé si usted me alcanza a ver ahí en la cámara. Espero que sí. A ver, sí, parece ser que sí. Vamos a ver, sí, aquí. Vean, en el día de la expiación, que ocurría una vez al año, una vez cada año, ¿ok? Entonces, pregunto, el pueblo en el desierto, ¿cuántas veces por lo menos estuvo en día de expiación? A ver, comentarios, ¿por qué? Porque si entendemos eso, cada día de expiación era una vez al año. Y el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Ustedes ya les di el dato. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. Perfecto, hermano Obed, allí en la transmisión en vivo. Somos más de 140. Ahora solo en mi página, sumado a las demás páginas, tenemos cientos de televidentes. Gracias, hermanos, por estar apoyándonos. Obed, el hermano Obed, aquí en vivo nos transmite y nos dice 40 veces. ¡Correcto! Marden dice, sí, correcto. Entonces, 100 puntos a todos los que están comentando. 40 veces, correcto, hermano. Ironelix, 40 veces, correcto. Entonces, obsérvese. Y me alegra que usted lo está entendiendo así rápido, porque así yo puedo avanzar. Como el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, por lo menos estuvo en día de expiación 40 veces. ¿Qué indica esto, hermano? Indica que Jesús, por lo menos, entiendan esto, hermano, por lo menos Cristo tuvo que bajar a ver si lo logran ver, a ver si ya no lo logran ver, aquí. Tuvo que bajar por lo menos, cada año de expiación tuvo que bajar a la tierra. Y luego ascender al cielo, luego bajar a la tierra, luego ascender, luego bajar. ¿Cuántas veces? Por lo menos 40 veces. Porque cada día de expiación era anual. Entonces, anualmente Jesús visitaba a su pueblo. Y si los visitaba, los purificaba, hermanos. Es cierto, aquí en el Antiguo Testamento está hablando de un día de expiación para el pueblo de Israel, los judíos, el pueblo israelita, es cierto, Israel antiguo. Pero entiéndase que el Israel antiguo es un tipo, es un ejemplo de lo que va a pasar con el Israel moderno, que es la iglesia adventista. Si el Israel antiguo fue visitado muchas veces por Cristo en la tierra y los purificó, pregunto, hermanos chulos, miren, es que a mí me preocupa demasiado. Me preocupa que desde a ver si lo logran ver ahí en el pizarrón, desde 1844, nosotros como iglesia existimos. Voy a colocar aquí la abreviatura de la iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde 1844 tenemos presencia aquí en la tierra. Pero ahora obsérvese esta sección. Tenemos alrededor de 175 años, a ver si lo logra ver, 175 años de existencia de la iglesia adventista del séptimo día. Pregunto, el Israel antiguo solo en el desierto tuvo que haber sido visitado por Cristo por lo menos 40 veces. ¿Por qué? Porque estuvieron 40 años en el desierto y cada año había día de expiación. Porque ahí dice Levíticos 16, verso 2. El Señor dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre todo el tiempo en el santuario detrás del velo, ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Esto corrobora que Jesús visitó por lo menos 40 veces y purificó 40 veces al santuario terrenal junto con el pueblo. Y el que no confesaba su pecado, ¡ay, nanita! ¡Ay, tatita! El que no confesaba su pecado en ese día de expiación, dice Levíticos 23-29, era cortado de su pueblo, caían muertos, hermanos. Ya la hermana de Ecuador me confirmó que hay cadáveres en las calles de Guayaquil. Yo estuve en Guayaquil haciendo obra misionera. Me sorprende ver las noticias que hay cadáveres ahí por el coronavirus. Están cayendo ahí muertos en la calle. Eso no es nada. Hermanos, cuando Cristo va a venir a la iglesia a purificarla, va a haber cadáveres en todas partes. Y los cadáveres van a ser de adventistas del séptimo día, infieles, que van a ser cortados en este gran día de la expiación. Porque todo se va a repetir. El Israel antiguo era visitado por el Señor por lo menos 40 veces en el desierto, cada día de cada año de expiación. Y nosotros como iglesia adventista, le voy a comprobar que somos el Israel moderno, joya de los testimonios, el tomo 3, en la página 363 y 364, el capítulo, la fidelidad en la reforma pro salud declara: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. ¡Wow! El Israel antiguo fue visitado un montón de veces, por lo menos 40 veces por Cristo, y los purificó, y a los pecadores los cortaba, caían muertos. Ok, Israel antiguo. Ahora Israel moderno, el Israel de hoy, iglesia adventista del séptimo día. Señores, seamos realistas. Desde 1844 existe la iglesia. Un aproximado de 175 años de existencia. Pregunta. A ver si se atreven a contestarme. ¿Cuántas veces de los 175 años de existencia de la iglesia adventista Cristo ha venido a purificar al Israel de hoy? ¿Cuántas veces? Ni uno. Cero. Cero visitas. Cero purificaciones ahora. ¿Por qué? Porque Cristo ahora ya en el santuario celestial está ocupado, señores. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un juicio investigador de los muertos. Está bien ocupado. Pero cuando termine Cristo allá en el cielo de terminar de revisar los libros, entonces, ay, nanita, ay, tatita, allí va a gritar el valiente. Usted va a decir, el ministro Enoch Martín tenía razón, que en cada video, en cada escuela sabática nos decía que venía el juicio de los vivos y no entendimos. Demasiado tarde. Pero hoy yo estoy haciendo mi último intento quizá de advertirle que Jesús está a punto de salir del santuario celestial y se va a poner vestiduras de venganza y va a venir a la tierra y va a haber muchos muertos. No lo digo yo. Miren, se lo voy a presentar ahora. Hay muchas citas bíblicas sobre esta venida a la tierra de Cristo. Le voy a presentar una de esas. Isaías, el capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículo 15 dice así: venid, el Eterno. No, voy a leer otra vez. Isaías 66, verso 15. Ved, el Eterno vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Hermanos, obsérvese bien que aquí el profeta Isaías está hablando de una venida del Señor. Miren, aquí el adventista, aquí solo en esto está centrado el adventista del séptimo día. Solo en la segunda venida. Pero antes de la segunda venida ignora que ha habido una serie de venidas. Ignora que antes de la segunda venida Cristo tiene que venir obligatoriamente a purificar por lo menos una vez a la iglesia adventista del séptimo día. Y la tiene que purificar porque hay pecado entre nosotros. Pero obsérvese que en la segunda venida Cristo, cuando va a venir, no va a venir con fuego. Cristo no va a venir a descargar su ira. Él va a venir en la segunda venida a traer a su pueblo. Aquí yo lo tengo gráficamente, espero que usted lo pueda ver.
Vamos a ver, voy a utilizar todo lo que tengo a mi alcance. Mire aquí, mire aquí, mire aquí, mire aquí. Vamos a ver, no lo encuentro aquí, debe estar de este otro lado. Hablando de la segunda venida de Cristo, aquí lo tenemos, creo yo. Sí, aquí está, miren. La segunda venida de Cristo, aquí está ilustrada. Él viene en las nubes, pero cuando viene Jesús en su segunda venida, viene con todos sus ángeles, no viene Él a descargar su ira, sino que Él viene a traer a los santos. Si observan ahí en la gráfica, aquí está la tierra y aquí van los santos trasladados a la nube para ser llevados al cielo. Entonces, que quede claro, en la segunda venida Cristo no viene a descargar su ira, sino que viene a traer a su pueblo para llevárselo al cielo. Pero Isaías 66:15 dice, ved, el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor. Esta venida no lo enseña los pastores, están más que roncando ellos, hermanos. Pero yo le estoy enseñando esta venida, una venida antes de la segunda venida, que Cristo va a venir a descargar su ira. Y miren cómo lo va a descargar. Sigo leyendo, Isaías 66, ahora el verso 16. Porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Por eso a mí no me sorprende tanto muertos por el coronavirus, porque esa cifra de los muertos por el coronavirus, esa cifra va a quedar en el olvido comparado con todos los que van a morir en el día de expiación aquí en la tierra, en la iglesia adventista, a través de Cristo. Por eso dice Isaías 66:16, porque el Señor juzgará con fuego y a espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Y el profeta Amós añade, Amós capítulo 9, el versículo 10 declara, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Todos los cadáveres que están quedando ahora por los del coronavirus, ellos quedan intactos. O sea, sí pueden morir gritando y quedan así, pero quedan intactos. O sea, no sangrando, no sangre por aquí, sangre por allá, no. Pero imagínense la escena cuando Cristo va a venir a la tierra antes de su segunda venida y va a venir a purificar la iglesia. Imagínense esa escena basado en que el juicio lo va a hacer con espada, y cuando hablamos de espada hablamos de corte, y cuando hablamos de corte hablamos de derramamiento de sangre. Va a ser tanta, pero tanta la sangre, que la sangre de los que van a morir van a manchar las vestiduras de Cristo. Va a ser pero tanta la sangre, que esto va a ser un horror para las naciones. Esto verdaderamente es el juicio de los vivos. Con Dios no se juega, hermanos. El Dios es un Dios muy serio. Así lo está indicando la profecía. Testimonios para la iglesia. El tomo 1, la página 175, lo dice así. O sea, si no creen al profeta Isaías, crean a Elena de White. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, página 175 dice, vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. ¿Dónde está el Señor? En el cielo. Pero dice, está sacándole filo a su espada en el cielo para cegarlos. Excelente, está sacándole filo. Si le está sacando filo, quiere decir que ya lo usó una vez. ¿Y sabe dónde usó esa espada? En Jericó, cuando le apareció allá a Josué. Vi que el Señor le estaba sacando filo a su espada en el cielo para cegarlos. Ojalá que toda persona que profesa tibiamente su creencia pudiese comprender la obra de limpieza que Dios está por realizar entre su pueblo profeso. ¿Dónde va a realizar Dios una limpieza? Entre su pueblo profeso. Díganme, el Señor está en el cielo. ¿Cómo lo vio Elena de Juan? Sacándole filo a su espada. ¿Y dónde está el pueblo que Él va a limpiar? En la tierra. Entonces, si el Señor está en el cielo, sacándole filo a su espada, y nosotros, el pueblo, estamos en la tierra, y dice que Él va a cortar y va a limpiar la iglesia, implica que si está en el cielo, Cristo tiene que entonces, del cielo, descender a la tierra. ¿Cuándo? Antes de la segunda venida de Cristo. Antes. Es serio el asunto, hermanos queridos.
Gracias por todos sus comentarios. Ahí lo están haciendo. Muchas gracias. El tema es más extenso. El tiempo ha avanzado. Pero yo puedo decirle sinceramente que como siervo de Dios he cumplido una vez más en alertarle que antes de la segunda venida Él tiene que venir a la tierra y va a purificarla. Pero ¿es negativo esto? No, es positivo. Negativo para aquellos que no van a recibir el sello. Pero justo después de que Dios va a purificar la iglesia, hermano, la iglesia va a ser una potencia mundial. Miren cómo dice el propio Isaías 66, el versículo 19. Pondré en ellos una señal. Enviaré de ellos algunos escapados. ¿A dónde? A las naciones, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Grecia, y a las islas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. El hecho de que Dios va a venir antes de su segunda venida a la iglesia adventista del séptimo día, el hecho que Él venga aquí a purificar la iglesia y que va a destruir a todos los pecadores que no tengan el sello, no es algo negativo, es algo positivo, porque después dice que a los escapados de esta destrucción, Él los va a enviar a las naciones. Les voy a explicar este versículo muy profundo. Isaías 66, el versículo 19. Pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. Surge la pregunta, ¿escapados de dónde? O sea, los que Él envía son los que escaparon. ¿Pero de dónde escaparon? Según el contexto de la matanza de Isaías 66, verso 16. Porque el Señor va a matar a muchos, dice, con espada, a través de las espadas de sus ángeles. Entonces los escapados o los sobrevivientes, Él los va a mandar a todas las naciones. Según Isaías 66, 19, pondré en ellos una señal. Enviaré de ellos algunos escapados. ¿A dónde? A las naciones. Y los nombra a Tarsis. En mi versión dice Tarsis. Debe entenderse que Tarsis actualmente es España. El año pasado tuve el privilegio de estar exactamente en Tarsis, donde iba a llegar Jonás. O sea, el nombre antiguo de España es Tarsis. Y según aquí la inspiración, a los que van a sobrevivir de esta destrucción, de esta matanza, el Señor los va a mandar a Tarsis, es decir, a España. Luego dice a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal. Tubal hoy es Turquía. Y luego dice a Javán. Javán es Grecia. Si observan, la profecía indica nombres de naciones antiguas, pero que hoy modernamente tienen otros nombres. Pero lo que implica es que después de que el Señor venga antes de su segunda venida, entonces Él purifica la iglesia adventista y los escapados van a ir a todas las naciones, llámese España, llámese Alemania, llámese Guatemala, Estados Unidos, van a ir a todo el globo terráqueo, estos escapados, y van a dar un fuerte pregón. Entonces al final no es negativo el que el Señor venga antes de su segunda venida a purificar la iglesia. Va a ser genial. ¿Por qué va a ser genial? Porque no vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos si, ojo, si la iglesia no es purificada. A lo cual nos lleva a otro punto, y con esto vamos a ir aterrizando. Vamos a ir a Josué capítulo 7. Miren qué dice aquí. Es que es necesario que la iglesia sea limpiada, hermanos. Josué capítulo 7, el versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y diles, santificaos para mañana, porque el Señor, el Eterno, Dios de Israel, dice así: cosas condenadas hay en medio de ti, Israel. Ojo, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu medio las cosas condenadas. Dios no va a permitir que nosotros hagamos frente a nuestros enemigos
¿Por qué? Porque hoy hay cosas condenadas en nuestro medio. Así como en el pueblo de Israel había un Acán y Dios tuvo que quitarlo para luego el pueblo hacer frente a sus enemigos, hoy también la iglesia adventista del séptimo día debe ser purificada, quitar a todos los pecadores en el medio, para que luego y solo entonces la iglesia ya purificada va a hacer frente a cualquier tipo de enemigo, llámese leyes azules, llámese marca de la bestia, llámese ley dominical, llámese plagas, llámese lo que quiera. Ya después de que Cristo venga antes de su segunda venida a la iglesia, purificarla al gran día de la expiación en la tierra, cuando ocurra eso, entonces y solo entonces la iglesia adventista podrá hacer frente a sus enemigos. Nadie podrá estar de pie ante la iglesia siempre y cuando sea enemigo. Pero ahora estamos indefensos. Miren cómo estamos aterrados por el coronavirus. Si el coronavirus solo es un virus y lo que estamos hablando es que el Señor va a enviar a ángeles con espadas, no a un virus, sino a ángeles literales con sus espadas a limpiar la iglesia. ¿Y cómo lo van a hacer estos ángeles? Con espadas. Y eso está escrito. Entonces va a haber mucho derramamiento de sangre. Hermanos, entonces hasta aquí ha transcurrido. Vamos a ver la hora, cuánto tiempo ha transcurrido. Bueno, ya ha avanzado demasiado. Si tienen preguntas, pueden hacerlo. Vamos a ver algunas preguntas de ustedes. Gracias por los comentarios. Aquí tenemos algunas dificultades, pero vamos a tratar de solucionarlas. Bueno, ahí tenemos varias preguntas. Gracias por todas sus preguntas, comentarios, sus reacciones. Estamos para apoyarles, hermanos. Hasta aquí hemos llegado al punto de que va a haber una purificación en la iglesia. Muy, pero muy importante. Una cita más, porque tenemos bastante pueblo presente. Aprovechando su presencia, voy a explicarles algo más. Como el pueblo a veces no estudia a fondo, entonces confunde las venidas de Cristo a la tierra. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos Marcos capítulo, vamos a ver, de una vez les doy exactamente. Marcos capítulo 13, el versículo 32 declara: pero aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, sino solo el Padre. Amén. Marcos 13, el versículo 35 declara: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, al medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Aquí está hablando de una venida del Señor. Pero como hoy hemos visto un montón de venidas del Señor, tenemos que identificar cuál venida. ¿La venida antes de la segunda venida o se refiere a otras venidas? El estudiante superficial puede llegar a concluir aquí que esta venida es la segunda venida. Y déjenme decirle que aquí no está hablando de la segunda venida. Voy a leer lo que dice ahora el espíritu de profecía. ¿Qué les parece? En Testimonios para la Iglesia, en la página Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 172, nos va a decir el espíritu de profecía a qué venida se refiere. Nosotros tenemos que ser expertos en las venidas que la Biblia menciona. Testimonios para la Iglesia, el tomo 2. En la página 172 declara así. Cita Marcos 13, 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Marcos 13, verso 35 al 37. Ahora, vamos a ver esta venida. ¿Es la segunda venida o no es la segunda venida? Que nos diga el espíritu de profecía. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro.
que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. No, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se vista de atavíos de venganza. ¡Guau! La venida de Marcos capítulo 13, versículo 32 al 35, cuando dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Dice que no se está refiriendo a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo. En otras palabras, no está hablando aquí de la segunda venida. Está hablando de la venida cuando se va a poner sus vestiduras de venganza. Le explico por qué. Ya lo leí en el espíritu de profecía. Pero miren, hay que ser detallistas, especialmente en la profecía. Marcos 13, verso 35, habla de la venida y pone varias secciones: a medianoche, al atardecer, al canto de gallo o a la mañana. Pero luego en Marcos 13, verso 36 dice: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Miren, hoy la iglesia adventista del séptimo día está durmiendo. No lo digo yo, está escrito. Lo voy a leer para que vean. Manuscritos inéditos, tomo 1. En la página 241. Miren qué es lo que dice. Dice así: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. ¿Cómo está la gente de la iglesia? Dormida. Entonces, puesto que Jesús va a venir a la iglesia a purificar y va a cortar a toda la gente dormida, a toda aquella gente que no gime y no clama, entonces la iglesia, para cuando Cristo venga en su segunda venida, ya no va a haber dormidos. Por lo tanto, la venida de Marcos 13, versículo 32 al 37, no se refiere, como dice el espíritu de profecía, no se refiere a la segunda venida, sino que se refiere cuando Jesús se va a poner las vestiduras de venganza. Hermanos, ¿está usted realmente listo para esta visitación del Señor a la tierra? ¿La familia está lista? ¿Será que vamos a sobrevivir a esta visita del Señor? ¿O sencillamente no estamos preparados y todo nos va a agarrar desapercibidos? Sin embargo, durante años su servidor ha estado enseñando estas verdades. El Señor, yo creo firmemente que va a ocurrir la segunda venida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero creo y he estudiado más a fondo que antes de la segunda venida, Cristo necesariamente tiene que venir a la iglesia. Y ahí es donde muchos lo ignoran. Pero hoy podemos concluir diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas, de los tiempos, y hoy nuevamente le recordamos que Jesús va a venir a ejecutar juicio a la tierra, específicamente a la iglesia adventista del séptimo día. Y hemos dado toda esta serie de venidas a la tierra para que usted sepa que Cristo hará acto de presencia y va a purificar la iglesia, y finalmente la iglesia será convertida en la iglesia triunfante, en la iglesia hermosa como la luna, esclarecida como ejército en orden, y saldrá a todo el mundo vencedora y para vencer. Pero solo hasta entonces. De lo contrario, eso nunca ocurrirá. Pero sí sabemos firmemente que esto así será, guste o disguste. Hermanos queridos, hasta aquí hemos llegado al tema sobre la venida de Cristo a la iglesia antes de la segunda venida. A todos aquellos interesados que quieren saber más a fondo, no podemos aquí explicar todo detalle, pero en tiempo libre pueden comunicarse con su servidor. Les voy a dejar mi número personal de WhatsApp, el signo más, el 502, el 42, 29.
7786. Familias enteras pueden salvarse y familias enteras se van a perder. De hecho, iglesias enteras van a perecer. No queremos eso, pero lamentablemente ese es el curso que muchas iglesias están llevando. Hoy, como ministro del Evangelio, le he advertido que el cielo los bendiga poderosamente. Si Dios lo permita, si Dios lo permite, muy pronto estaremos compartiendo con ustedes un nuevo tema. Esté pendiente. Bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.